Muy buenas, soy Daniel Tejedor y hoy vamos a hablar de las ventajas y desventajas de ser una persona muy atractiva. He estado recopilando estudios científicos que avalan estos resultados y voy a ir poniéndolos, por supuesto, todos en la descripción para que podáis comprobarlos. Seguro que más de uno os sorprende. Y al final, la idea preliminar que me gustaría que abriese este vídeo es el de cualquier característica psicológica tiene un precio y unos beneficios. Y esto se podría aplicar a otras cosas. De hecho, podría hacer otro vídeo sobre ventajas y desventajas de ser una persona muy inteligente. Vamos a empezar por las desventajas. En primer lugar, tenemos la teoría de la objetivización, de Friedrichson y Roberts, que fue un estudio de 1997 que posteriormente se ha replicado muchas veces y que viene a demostrar que las personas muy atractivas tienen una desventaja, y es que las personas de alrededor suelen focalizar mucho la valoración de esa persona en el atractivo físico, y el valor de esta persona se restringe a esa objetivización de la apariencia, de tal forma que si una persona muy atractiva físicamente tiene otras cualidades también positivas, suelen ser eclipsadas por la apariencia física. De alguna forma se podría interpretar que para que el ser humano o las personas de alrededor valoren otras características de esta persona, deben hacer un pequeño esfuerzo extra para ver más allá de lo que más llama la atención, que suele ser esta apariencia física. De hecho, yo añadiría que las personas que son muy atractivas físicamente son conscientes de este proceso y cuando ven que alguien les valora más allá del físico, lo tienen muy en cuenta. Dicho de otra forma, las personas muy atractivas físicamente van a ser muy agradecidas con aquellas personas que les valoren por más allá del físico. De hecho, la segunda desventaja está relacionada con esta primera, y es que como el exterior, es decir, la gente de fuera, focalizan todo el rato la atención en mi apariencia física, yo descuido otras áreas de mi vida. Es decir, ¿cómo voy a invertir tiempo en cultivarme intelectualmente cuando la presión de mi entorno me está haciendo hincapié todo el rato en mis rasgos positivos físicos? Es fácil que una persona muy atractiva destine más tiempo a hacer deporte o cuidarse o incluso preocuparse por operaciones estéticas o retoques estéticos, porque al final es lo que la gente todo el rato le está retroalimentando. Esto, por supuesto, pasa con cualquier rasgo. Si a mí, por ejemplo, la gente de alrededor me etiquetan como alguien muy intelectual o muy culto, por las mañanas, antes de ir a trabajar, voy a estar más preocupado por estar actualizado en las noticias del día a día que por mi apariencia física, porque la gente no me etiqueta y no se focaliza en mí en otra cosa distinta a la cultura o los rasgos que se relacionen con esto. En tercer lugar, tenemos la que para mí es una de las desventajas más interesantes y también a veces más difíciles de cambiar. Y es que en el 2010 Swami y colaboradores descubrieron que las personas que eran muy atractivas físicamente, sobre todo desde la infancia, luego reportaban mayores niveles de desconfianza en la pareja. Y esto se relacionó con que las personas muy atractivas muchas veces acababan con parejas que las valoraban esencialmente por el apartado físico y no por otro tipo de características quizás más íntimas o más profundas. Y esto hacía que en su historia de vida hayan tenido más decepciones con respecto a amistades o a relaciones de pareja. Dicho de otra forma, si yo soy una persona muy atractiva y resulta que la persona que tengo a mi lado solo me valora por mi atractivo físico, la consecuencia de esto es que es mucho más fácil que la relación sea inestable o hayan, por ejemplo, problemas de celos o incluso me sea infiel en algún momento porque solamente me quiere por mi apartado físico, ¿no? Entonces, tarde o temprano, hay una mala experiencia con respecto a la relación de pareja. Y si esto se repite, y suele a veces suceder a lo largo del tiempo, la persona muy atractiva físicamente acaba generando una sensación de las relaciones son superficiales, solamente me quieren por mi aspecto físico, etcétera, etcétera. Y al final acaba generando una sensación de desconfianza hacia los demás. Esto, por supuesto, también se aplica a las relaciones de pareja, pero sobre todo también a las de amistad. ¿Por qué? Porque cómo tú sabes que esa persona te quiere por la amistad o te quiere porque está intentando algo más allá, ¿no? Te quiere llevar al plano sexual o al plano íntimo y realmente no te quiere por el interior, porque ni siquiera se ha dado cuenta de ese interior. Por supuesto, eso se podría relacionar con la primera desventaja, ¿no? La teoría de la objetivización. Es decir, si todo gira en torno a mi apartado físico, ¿cómo voy a construir relaciones sanas y relaciones íntimas y profundas? Por supuesto, la gente me puede engañar y la gente puede intentar convencerme de que me quieren por algo más allá.
Y ahí está ya la capacidad de la persona atractiva, ¿no? De discernir entre los que le quieren por algo más y los que no. Pero hasta que se llega a esa capacidad de discernimiento, pues muchas veces hay errores y por lo tanto decepciones y traiciones. Como cuarta desventaja, Zonta y Moore ya descubrieron en 1993 que las personas más atractivas físicamente reportan mayores niveles de críticas y envidia. Esto, por supuesto, no va a sorprender a nadie y sí, las personas más atractivas suelen recibir muchos más ataques. Hoy en día en redes sociales esto se ha podido comprobar docenas de veces y hay estudios, por supuesto, que replican esto. Pero además, estos investigadores añadían una variable extra y es que cuando esto ocurre en entornos muy competitivos, la envidia y las críticas se agudizan todavía más. Pero además, estos investigadores añadieron una variable extra que hacía que esta situación de críticas y envidia se agudizase todavía más y es cuando sucede en entornos competitivos. Por ejemplo, cuando una persona trabaja en el mundo del modelaje o en el mundo del deporte o incluso en empresas de alto estatus y donde hay mucha competición, las críticas y la envidia se maximizan muchísimo más. Sin embargo, cuando una persona es muy atractiva físicamente, pero se rodea en el entorno laboral, por ejemplo, de un clima de poca competición, porque las características de la empresa o del sitio en el que está trabajando no son especialmente competitivas, estos niveles de envidia y de crítica disminuyen, aunque siguen siendo mucho más altos que en las personas que son promedio a nivel físico o incluso inferiores a nivel de estética y de atractivo físico percibido por el entorno social. Yo a título personal añadiría que esto se traduce muchas veces en mayores niveles de estrés, porque claro, si el foco está todo el rato puesto en ti y la envidia y las críticas recaen sobre ti porque llamas la atención físicamente, la consecuencia inevitable es que los niveles de estrés van a ser mucho mayores. Y si extendemos este razonamiento lógico, el siguiente paso es que para evitar el estrés y la ansiedad de las críticas sociales, muchas personas lo que acaban desarrollando inevitablemente y de manera inconsciente son procesos obsesivos. Es decir, tengo que medir cada uno de mis rasgos y de mis características físicas para intentar aplacar las críticas de los demás. ¿Qué consecuencia lógica puede haber incluso más allá? Que cuanto más me obsesiono, más perfeccionista soy con en mi aspecto físico y más envidia y críticas genero en los demás, porque más perfecto soy físicamente, ¿no? Entonces, a veces se genera una espiral de la que es muy difícil salir en este sentido. Y como quinta desventaja, tenemos la que para mí es, desde luego, la más grave y más dura, y es que las personas con un atractivo físico muy elevado suelen tener mayores niveles de dismorfia corporal e incluso desarrollar con más frecuencia trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es lo que demostraron Jerry y Cossert ya en el 2007 y que seguro ha ido a peor por culpa de las redes sociales y todo el tipo de contenido y filtros que se utilizan en ellas. Además, estos investigadores titularon este proceso como el efecto paradójico del atractivo físico, es decir, la paradoja del atractivo físico es que muchas personas cuando son más atractivas físicamente se sienten más inseguras y generan mayores niveles de dismorfia corporal. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo todo mi valor depositado en la apariencia física, mi nivel de obsesión y preocupación por ello, y de exigencia también, claro, aumenta. Aumentando también entonces la probabilidad de generar una dismorfia corporal y de verme peor de lo que realmente soy. Y yo aquí añadiría, cosecha propia, que cuando esto sucede, lo lógico es que también haya una sensación de incomprensión. Porque claro, si yo soy una persona muy atractiva físicamente, pero me veo con mi dismorfia corporal, ¿no? Me veo como poco agraciado o no tan agraciado como realmente soy, la gente no lo va a entender. La gente incluso desde la envidia y desde las críticas, o a veces incluso desde el intentar hacerme sentir bien, me van a decir, no, no, pero si eres una persona muy atractiva, no te das cuenta de que gustas y de que... Pero si yo ya he generado ese proceso patológico, ¿no? De verme peor de lo que realmente soy, no voy a sentir apoyo muchas veces por parte de las demás personas porque o están criticándome o literalmente me ven como una persona atractiva y no entienden por qué yo me siento mal con mi propio cuerpo. Vale, ahora vamos a hablar de las ventajas de ser una persona muy atractiva físicamente. Y también para empaquetar tanto las ventajas como las desventajas, me gustaría que se entendiese que el atractivo físico y el impacto que tiene sobre la psique de la persona va a venir muy determinado por desde cuándo esa persona está etiquetada como muy atractiva físicamente. Es decir, si desde muy pequeños se ha hecho muchísimo hincapié en el atractivo físico de esa persona y no se ha valorado a esa persona por otras cosas, las consecuencias, sobre todo las negativas, se van a maximizar. En cambio, si la persona ha podido desarrollar y ha sido valorada otras características suyas y ha podido como crecer en distintos ámbitos más allá del aspecto físico,
va a poder conservar muchas de las ventajas que vamos a hablar ahora mismo, pero las desventajas se van a minimizar. Como primera ventaja tenemos la que probablemente todo el mundo ya intuye, y es que las personas más atractivas son mejor valoradas y mejor tratadas por los demás. Creo que esto no sorprenderá a nadie y quizás pueda parecer injusto, pero al final el ser humano es un animal que valora la estética y la pone sobre la mesa como un factor más. Del mismo modo que cuando regalamos algo, el paquete, ¿no? El envoltorio, también influye en cómo percibimos ese regalo. Pues con el atractivo físico de las personas, lo mismo. De hecho, esto me recuerda a la famosa frase, ¿no? De que la moral tiene siempre connotaciones estéticas. Por eso matamos cucarachas y protegemos a las mariposas. Pero es cierto también que yo haría la crítica de que esa frase olvida de que las cucarachas se asocian a la enfermedad. Pero bueno, bromas aparte. La segunda ventaja, que a mí realmente no sabía si etiquetarlo como ventaja o no, porque es un tema un poco delicado, pero bueno, para la persona que es atractiva sí que le va a venir bien, evidentemente, es que cuando una persona, sobre todo una mujer, al menos este estudio que yo encontré era sobre mujeres, es acosada en un entorno laboral, por ejemplo, las personas desde fuera etiquetan esa situación como de acoso cuando la mujer es más atractiva. Sin embargo, si la mujer es muy poco atractiva, los observadores externos tienden con menor frecuencia a etiquetar esa situación como de acoso. Repito que no sabía si esto etiquetarlo como algo positivo, pero claro, si eres una mujer atractiva y vas a pedir ayuda por una situación de acoso y hay observadores externos, es mucho más fácil que te socorran y te ayuden ante esa situación porque de forma inconsciente atribuyen que es mucho más fácil que te acosen si eres una persona atractiva. Por supuesto, podríamos entrar en el debate de si las personas más o menos atractivas o las mujeres más o menos atractivas reciben más acoso o no. Pero lo cierto es que socialmente se interpreta como acoso con más facilidad cuando la mujer es más atractiva. Y la tercera ventaja tiene que ver con el apartado económico, y es que las personas más atractivas cobran entre un 10 y un 15% más en el mismo trabajo. Esto es bastante impactante porque estamos hablando de que la diferencia de salarios es incluso mayor, por ejemplo, que la que hay entre hombres y mujeres. Dicho de otra forma, el salario se relaciona más con el atractivo físico que con el género de la persona. Y esto suele ocurrir muchísimo más incluso en entornos competitivos. En el vídeo que ya grabé sobre las cirugías estéticas y sus repercusiones psicológicas, veíamos cómo los hombres que están en entornos muy competitivos solían someterse a más operaciones estéticas para mantenerse competitivos en ese entorno. Es decir, en entornos competitivos laboralmente, la apariencia física juega muchas veces un factor determinante. Como cuarta ventaja, tenemos un metaanálisis muy famoso del año 2000, donde se recogían más de 70 estudios distintos para analizar y metaanalizar los efectos del atractivo físico en las personas. Y se demostró, entre otras cosas, que el atractivo físico favorecía la confianza social que esa persona tenía. Y además se demostró que cuanto antes esta persona fue etiquetada como atractiva, es decir, cuanto más pronto en su infancia empezó a mostrarse como alguien muy atractivo o a ser valorado como alguien muy atractivo, más impacto tenía en su vida adulta esta confianza social. Esto, por supuesto, puede sonar paradójico con respecto a algunas de las desventajas que hemos comentado, pero aquí va a venir determinado sobre todo cómo vive y cómo experimenta la persona muy atractiva su vida social. Si es capaz de sobreponerse a las críticas y al menos de cara a la galería manejarlas correctamente, la confianza social va a ser lo que más se maximice. Por supuesto, esto no es incompatible con que luego la persona esté preocupada o incluso obsesionada por su aspecto físico porque sabe que el foco está ahí. Pero más allá de esas obsesiones y esas preocupaciones, lo cierto es que luego a la hora de interactuar con otras personas en entornos sociales va a sentir una gran confianza porque ha podido comprobar repetidas veces en su historia de vida que la gente le valora y se quiere incluso acercar a esa persona atractiva simplemente por su atractivo. De tal modo que es una forma, como una especie de efecto halo, ¿no? De todas mis demás características son positivas o de transmitir esa sensación al menos porque yo soy atractivo, ¿no? De tal forma que la confianza social es un círculo vicioso que se puede ir retroalimentando conforme el tiempo va pasando. Y como idea final me gustaría dejar claro que el atractivo físico tiene sus ventajas y sus desventajas, como hemos visto, que no es solo todo lo que reluce, que alguien puede ser muy atractivo y tener problemas justamente por su apariencia física y sufrir por su apariencia física, y al contrario, puede ser una persona muy atractiva y justamente gracias a esto experimentar un boost, ¿no? de confianza. Pero en cualquier caso, lo importante será que tu identidad no gire solo en torno a la apariencia física.
pero también al revés. Si eres una persona, por ejemplo, cuya identidad gira en torno a aspectos intelectuales, también va a ser interesante que, aunque no sea el entorno en el que mejor te sientes cómodo o cómoda, también intentes priorizar de vez en cuando tu atractivo físico, cuidándolo y esculpiéndolo en la medida de lo posible para ganar puntos, vamos a decir, ¿no? en esta faceta. Porque una mente sana es una mente flexible, que se cuida a distintos niveles y de distintas formas y que fomenta y potencia tanto sus ventajas como sus desventajas, es decir, tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles. Sea como sea, espero que os haya gustado el vídeo, compartir vuestras experiencias en los comentarios, os lo leeré a todos y hasta la próxima.